¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a su emisión del programa Criterios, donde en este inicio de mes también nos da gusto que nos acompañen y estaremos dialogando sobre ese tema tan importante como lo es la educación. Hasta la fecha sabemos que tanto la educación pública como la educación privada ya han dado inicio. Por una parte, en la educación pública dan inicio las clases semipresenciales. Por el otro lado, en los colegios privados estamos hablando de un inicio de al menos el 85% de clases presenciales. Pero esto, ¿cómo lo vio la gente? ¿Será que fue la manera correcta de iniciar el año en los colegios privados? Bueno, esto y más hay que dialogarlo con el licenciado Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Muy buenas noches, licenciado, bienvenido. Buenas noches, un placer saludarles. Muchas gracias por la invitación y a la orden. Entremos en materia entonces, licenciado. Entiendo que el día 18 de enero dan oficialmente inicio las clases presenciales, pero nos llama la atención eso. ¿Fue la mejor idea dar inicio con la presencialidad y apartarse de la semipresencialidad? Bueno, en realidad nosotros hemos iniciado semipresencialmente. Lo que pasa es que cuando se da la opción, como es característico de este modelo que se ha aplicado en el país, a partir del año 2021, este modelo llamado semipresencial, cuando se da la opción al padre de familia de decidir si va a dejar a su hijo en modalidad presencial o semipresencial, entonces se puede decidir si el estudiante puede asistir virtualmente o presencialmente a clases. Y en ese sentido, nuestros padres de familia, en un 85%, los estudiantes han optado por asistir presencialmente y no virtualmente a clases. Estamos hablando presencialmente ya de lunes a viernes. Exactamente. Nuestro sistema de educación en la modalidad semipresencial está certificando que el estudiante está asistiendo los 5 días de clases de una manera semipresencial, en la que se pueda optar porque el estudiante se quede en casa recibiendo sus clases despachadas desde el colegio simultáneamente de cuando el estudiante que está en el colegio está recibiendo sus clases presenciales. Esto se llama modelo de educación virtual, remota, sincrónica. Quiere decir que el estudiante que esté en casita, que por alguna razón en particular, por encontrarse en un estado muy característico de vulnerabilidad ante el contagio del COVID-19, ha decidido quedarse en casa. Entonces el alumno en su casa prepara un espacio, un ambiente para poder recibir la clase en un dispositivo y en un ambiente adecuado y con un acompañamiento que le pueda dar apoyo para poder recibir su clase virtual. En el mismo momento en el que el docente está en el colegio impartiendo las clases a los estudiantes presencialmente, también el docente se encuentra con un dispositivo que le permite enlazar una videollamada con el estudiante que está en casa, y el estudiante que está en casa entra al aula presencial pero virtualmente con su dispositivo, con su llamada, y puede escuchar a sus compañeros y puede escuchar a su maestra y puede ver las presentaciones que la maestra hace y puede participar de la clase virtualmente. Eso se llama modelo de educación virtual remoto sincrónico.
Es decir, no es que los docentes estén haciendo doble trabajo, según No, a eso es que iba a explicar. No es que el docente esté uno para las clases presenciales y otro para las clases virtuales. Es el mismo docente que simultáneamente está atendiendo los dos grupos, al que está en casa como al que está presente. Es similar a como si tuviésemos nosotros acá a alguien que participa de esta entrevista con una videollamada. Sí. Es igual, así como el que está en la videollamada se le permite hablar aquí, Sí. se le permite participar, se le permite hacer presentaciones, subir presentaciones, bajar presentaciones. Así mismo es el estudiante que está en el hogar. Y como si nosotros estuviésemos en el aula. Eso se llama sincrónico remoto. El modelo asincrónico es cuando la entrevista o la clase que tenemos nosotros acá le puede llegar en tiempo diferido. O sea, no es en el mismo momento. No es que simultáneamente el estudiante que esté en casa recibe la clase que los estudiantes que están en el colegio. Eso es asincrónico. Cuando es asincrónico, el docente tiene que grabar la clase presencial y enviarla por algún mecanismo, algún medio, algún canal al estudiante que esté en casa. Muchos utilizan sus canales de YouTube, por ejemplo, y el estudiante se le envía el enlace para que pueda ver la clase a cualquier hora. La clase que se dio en el colegio. Sí. Eso se llama clase virtual de modelo semipresencial, remoto, asincrónico, porque es fuera de tiempo. O se llama asincrónico. Entonces, bajo esa modalidad, nosotros estamos como los colegios privados garantizando que el estudiante va a recibir un año de clases. Significa de que no va a ir 2 veces a la semana, sino que va a ir los 5 días de la semana. Significa de que no va a recibir algunas clases ibaperperosas. Significa de que el año escolar que se le está ofreciendo se le va a dar. Este modelo de trabajo está garantizando que el estudiante de verdad pueda tener la garantía de un aprendizaje significativo, en el que el estudiante de verdad pueda aprender y abrir la posibilidad de una mayor presencialidad beneficia a estudiantes que de repente en algunos grupos etarios las clases virtuales no son nada beneficiosas. Por ejemplo, si un estudiante es de primer grado y nunca fue a parvularia y lo matricula en un colegio privado, ofrecerle la opción presencial le significa una garantía de que pueda hacer con la maestra a la par los trazos, por ejemplo, de apresto, una lectura comprensiva y metódica, un adiestramiento en el uso del cálculo, en el poder aprender a manejar todo lo que tiene que ver con desde los presaberes de cálculos aritméticos hasta el manejo de las operaciones aritméticas. Entonces, esto no se puede virtualmente manejar, casi es imposible, pero si es presencialmente sí. Entonces, claro, con todas las medidas de bioseguridad garantizadas, con la aplicación de los 4 filtros escolares para evitar el contagio de COVID, con nuestro protocolo de bioseguridad ampliado, aplicado en los colegios privados, nosotros estamos, digamos, sabiendo sobrevivir o convivir con esta pandemia. Ahora en una etapa que primero Dios sea cierto, una etapa final de la pandemia, que va a garantizar que aunque estemos en un peligro de salud, vamos a poder sobrevivir cuidándonos los unos a los otros. Ok, licenciado, quiero entenderlo mejor. Estamos hablando, o más bien podríamos hablar, que los estudiantes, o el 15% de los estudiantes que han optado por la modalidad virtual, no tendrían una cierta ventaja en cuanto a que las clases se quedan grabadas, ¿no? O sea, asisten asisten en el horario sincrónico, como usted dice, y también
si gustan en la tarde, pues tienen la opción de volver a ver las clases. No sé si es una ventaja para ellos. Bueno, es una ventaja para todo el sistema de educación privada, porque esta garantía del modelo asincrónico funciona de tal manera que no solamente por temas de COVID pueda usted verse obligado a perder la clase presencial. Sí. Hay otras condiciones que siempre han sido, digamos, justificaciones para no asistir a la clase. Y si existe la posibilidad de que pueda tener la clase grabada en algún espacio, digamos, de poder verlo después en tiempo diferido, pues es una ventaja y sirve para el padre de familia también, que apoya a su hijo, tal vez no en el momento en el que está en la casa el niño recibiendo la clase, sino que también después la puede revisar la clase y poder ayudar y apoyar a su hijo cuando venga del trabajo, por ejemplo. Este modelo asincrónico tiene sus ventajas, pero es de mayor relevancia y de mayor importancia utilizar el modelo sincrónico, porque en ese modelo el niño está en tiempo real y puede preguntar al docente y puede participar como si estuviese en el aula, solo que a la distancia. Esto tiene esa ventaja. Claro, en vez de no recibir ninguna clase, pues mejor un modelo sincrónico o asincrónico. Sí, claro. Lo ideal, esperado por todo el mundo, es tener un servicio de educación presencial, que es el que nos garantiza aprendizajes significativos y que de verdad, digamos, que establecen todo un andamiaje de saberes necesarios, suficientes, robustos, para el nivel inmediato superior al cual se le va a promover al estudiante. Ok, licenciado, creo que todavía hay un par de dudas que aclarar, pero eso lo vamos a hacer luego de la pausa comercial, así que no nos cambie porque ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Continuamos en su programa Criterios conversando con el licenciado Javier Hernández, quien es presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. En el primer bloque ya se hablaba del sistema sincrónico que se está utilizando para que los estudiantes pues, puedan ver sus clases, ¿no? También se hablaba sobre que el 85% de los estudiantes decidió como tal asistir de manera presencial a sus clases, mientras que el 15% también en los mismos horarios puede ver estas clases, ¿no? Puede estar interactuando con sus profesores y sus compañeros al mismo tiempo. Ahora nosotros nos preguntamos, bueno, pero los estudiantes de la modalidad presencial también pueden ver las clases grabadas como sus compañeros que están desde la virtualidad, licenciado. Es correcto, Fernando, así es. Los estudiantes que están presencialmente recibiendo sus clases en el colegio tienen acceso en las plataformas que dispone cada institución, poder revisar la clase que asincrónicamente se ha dejado digamos, disponible para todos los estudiantes.
Se usan plataformas a veces institucionales que son creadas con aplicaciones puramente, digamos, del colegio, que las han creado, las han diseñado y las están, digamos, aplicando ellos como institución educativa. En otros casos, los colegios hemos adquirido plataformas, digamos, de gestión escolar que vienen desde otros países, en donde nos están alojando un espacio en el que podamos tener disponible este tipo de, digamos, videos o, digamos, audiovisuales que nos permiten retroalimentar la clase que se ha dispuesto dar en un día X. Y para otros estudiantes que por otras razones no estuvieron presentes, pueden también tenerla disponible en otro tiempo diferido. Recuerdo que esto comenzó a tener mucho, digamos, relevo, digamos, en el tiempo de que se inició la clase de semipresenciales del año 2021. Recuérdense que se autorizó a abrir después de la vacación de Semana Santa. Entonces recuerdo que elegimos un colegio, el Colegio Internacional San Salvador, para poder inaugurar el inicio de clases semipresenciales. Y en ese tiempo pues habían como estudiantes que de sus vacaciones de Semana Santa no habían regresado al país de sus vacaciones, que estaban en Europa, Estados Unidos u otros lugares donde habían ido a hacer sus vacaciones. Entonces el modelo sincrónico permitió que donde estuviera el estudiante fuera del país se conectara al aula de clases del colegio. Y recuerdo que en el Colegio Internacional San Salvador pudimos observar al teacher dando las clases a los estudiantes presentes en el aula, y teníamos la pantalla del televisor donde el ambiente tecnológico multimedia del aula les permitía comunicarse con los estudiantes que estaban conectados a una videollamada desde otra parte del mundo. Y los estudiantes que virtualmente estaban en la pantalla podían ver a sus compañeros y podían preguntarles, y también al maestro. Es decir, solo para aclarar, estamos hablando de que este nuevo sistema, no estamos hablando de que solo es para estudiantes que se quedan en casa desde El Salvador, ¿no? Está bien fuera del país. O sea, el estudiante puede estar fuera del país y conectarse a las clases presenciales que tenemos en las aulas, en los colegios. Eso es un modelo sincrónico remoto que nos garantiza a nosotros que el estudiante está presente en una modalidad distinta, pero está presente en la clase, asistiendo, participando, evaluándose y por supuesto buscando encontrar la respuesta a su necesidad de aprendizaje. Esto puede ser que no revista de una gran, digamos, de un gran desempeño ante la necesidad de algunas disciplinas o algunos contenidos que son meramente prácticos, muy procedimentales, digamos, y se ve en la obligación de que esto deba de verse como una salida a la problemática de la, digamos, momento específico, la pandemia que tenemos, del contagio, de los fallecimientos por COVID. Si las cosas estuvieran de otro tamaño en cuanto a contagios, yo creo que habría todavía más del 85% de estudiantes incorporados a la modalidad presencial, y sería muy poco el porcentaje de estudiantes que se quedaría a optar por la modalidad virtual. Nosotros hemos invertido mucho, pero muchos recursos para poder desempeñarnos en estas modalidades remotas, sincrónicas y asincrónicas. En la mayoría de los colegios privados se ha desarrollado a la perfección estos modelos, porque estamos garantizando que los estudiantes estén los 5 días de la semana hábiles en clases y que se reciban sus clases de acuerdo a la carga horaria que exige cada disciplina, sin cortarle al programa de estudios, sin cortarle el horario de clases, sin cortarle la carga horaria, sin cortarle al año escolar,
sin restarle competencias adquiridas al estudiante en las distintas disciplinas. O sea, estamos garantizando un sistema integral de aprendizajes. Esto tiene que ver con que la preocupación nuestra es por las generaciones que traemos del 2020, 2021 y los vacíos que estas generaciones puedan tener. Entonces corresponden dos procesos muy elementales en este año 2022. En primer lugar, restablecer el sistema de presaberes o vacíos de competencias que no se adquirieron en las promociones o años anteriores. Y lo segundo es cumplir con el modelo o disciplina que exige el presente año escolar. O sea que estamos, por un lado, remediando, ¿verdad? Y yo sí quisiera decir, la palabra es remediar, no es remendar, ¿verdad? Porque algunos ya están remendando. Estamos remediando el año 2020, remediando el año 2021 y cumpliendo con el año 2022, escolarmente hablando. Excelente, licenciado. Ahora también entiendo que gracias a este sistema se eliminan también ciertas excusas que tenían los estudiantes. Estamos hablando, no mire, pero es que yo no le entendí al profesor. Sí, pero tiene la grabación. Mire, es que yo no alcancé a copiar. Bueno, pero tiene la grabación. Entiendo que ya no van a haber excusas. No, para nada. Creo que se han superado todos estos, digamos, obstáculos que estaban ahí en el camino y hemos aprendido a desarrollarnos en estos modelos de trabajo que no se dispusieron a enseñar en la universidad a los maestros. O sea, los maestros hemos aprendido esto en el camino. No se dispusieron a enseñar, digamos, a los padres de familia para poder apoyar a sus hijos en la casa. Esto los papás lo han aprendido en el camino. Y los estudiantes tampoco estaban como en algún momento preparados para un modelo de aprendizaje remoto sincrónico o asincrónico. No estábamos preparados para esto. Lo hemos aprendido en el camino y creo que lo hemos aprendido muy bien. Lo que ahora corresponde es explotar estos modelos de educación, en tanto que el poder disponer de ellos signifique una mayor calidad del alcance de los aprendizajes significativos, y que no signifique esto ingredientes de alteración de estrés, de alteración de depresiones, de ansiedad o algo por el estilo, sino verlo de una manera en la que podamos disfrutar el aprendizaje, en la manera que podamos nosotros, digamos, tener un deleite en el ver y en el hacer y en el sentir. Porque esa es al fin la educación, es la armonía de las relaciones entre unos y otros, y que uno pueda compartir lo que sabe con el otro que poco sabe. Ese es el fin de la educación. Si no es ese, no tendría sentido las relaciones sociales educativas. No tendría sentido el que usted ahora sepa más que ayer y mañana más que hoy. Ese es como el fin de la educación. Y yo creo que los colegios privados, con este magisterio que tenemos dispuesto a enseñar, ha superado esas expectativas que los papás y los estudiantes tenían. ¿Han tenido el apoyo de los padres de familia? Creo que ha sido demasiado, digamos, significativo. ¿Qué tanto han intervenido? Mucho, lo suficiente podríamos decir. Los papás han sido capaces de reconocer, en primer lugar, el esfuerzo que hacen sus hijos por no abandonar el sistema. Lo segundo, han reconocido el esfuerzo que hacen los colegios privados por dar lo mejor de sí para, en estos tiempos tan difíciles, de tantas exigencias y pocas disponibilidades, aún así rendir el servicio educativo que se les ha ofrecido a cambio de lo que pagan. Y también creo que es importante reconocer que el padre de familia ha significado o ha elegido sacrificar sus recursos económicos y materiales en virtud de la calidad del servicio educativo. Porque es cierto, Fernando, que estamos en tiempos en los que las normativas actuales, digamos que son permisibles, o sea que permiten promover a un estudiante de un grado al otro.
Lo que la normativa no establece es la calidad con la que se promueve. Y nosotros como colegios privados estamos obligados y estamos trabajando en realidad en buscar esa calidad de servicio educativo, en tanto que un niño pueda tener la base para poder promovérsele al grado inmediato superior. Porque al final, Fernando, el que un niño se pueda aprobar para que pueda pasar al grado inmediato superior con las bases suficientes, el niño se siente feliz, siente que rinde, siente que no tiene ningún problema para enfrentarse de un grado al otro. Pero cuando pasa lo contrario, ahí sí hay estrés, ahí sí hay depresión, ahí sí hay ansiedad. Porque cuando usted se encuentra en un nivel de educación para el cual no ha sido preparado, para el cual usted no es capaz de desempeñarse, en realidad a todos nos pasaría. Nos encontraríamos incómodos, podríamos desertar, podríamos ausentarnos y al final podríamos fracasar. Y los colegios privados no podemos darnos el lujo de tener fracasos educativos en nuestros colegios. Lo que nosotros estamos buscando es el éxito educativo, en tanto que ese éxito educativo signifique el bienestar del estudiante y la satisfacción del padre de familia. Ok, licenciado, nos vamos a trasladar a una nueva pausa comercial, pero le dejo planteada la pregunta. ¿Es que este sistema va a ayudar a reducir la deserción escolar como tal? Así que eso, luego de la pausa comercial, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan. Uno de los problemas frecuentes con los que dialogábamos en tiempos pasados, en programas pasados, era sobre la deserción escolar. Y es que analizábamos diferentes criterios. Y uno de los problemas que más se daba era la deserción escolar. Entonces, con el actual sistema que se está implementando, al menos en el sector privado, ¿es posible reducir eventualmente la deserción escolar? ¿Es posible reducirla significativamente? Continuamos analizando con el licenciado Javier Hernández. Específicamente, el accionar de los colegios privados está buscando reducir o eliminar la deserción escolar. Este es un mal que ataca a todo el sistema educativo y en el sistema de educación privada es menor que en el sistema de educación pública por las cantidades de estudiantes que manejamos. Significativamente para el sistema de educación pública es más de 1 millón de estudiantes alojados en este sistema. Y en el sector privado, pues, llegamos a 250.000 de estudiantes. Sin embargo, todos los procedimientos que los colegios privados hemos aplicado desde siempre buscan, digamos, mantener al estudiante activo en nuestros colegios privados. La pandemia nos obligó a que algunos padres de familia y estudiantes decidieran abandonar nuestros centros educativos. Y en este año 2022, con la modalidad que estamos aplicando de atención o del servicio educativo que estamos dando, está permitiendo reducir significativamente el porcentaje de estudiantes desertores y también reducir el porcentaje de estudiantes ausentes.
O sea, estamos experimentando ya nuestra tercera semana de clase 2022 en calendario nacional y nuestro tercer, periodo escolar del calendario internacional, en donde el ausentismo es significativamente mínimo y la deserción es cero. Significa de que 3 semanas nos han dado, muchas posibilidades de éxito. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, lo primero que motiva al estudiante a permanecer dentro del aula es que esté abierto el colegio. El estudiante, cuando su colegio lo ve en su infraestructura cerrado, lo que piensa es en irse, en desertar. Pero si el colegio tiene las puertas abiertas para poder recibirlo y acogerlo presencialmente, es lo primero que lo motiva a permanecer dentro del colegio. Lo segundo que le permite al estudiante permanecer dentro del sistema es que el ambiente que le podamos proveer sea un ambiente que favorezca sus necesidades, que le cumpla sus expectativas y que el sistema instalado en el colegio le permita al estudiante ir creciendo, ir superando sus habilidades, sus destrezas, sus conocimientos, sus prácticas. Porque aquí, Fernando, lo que estamos viendo es que el estudiante pueda tener una verdadera transformación. Porque todo el mundo habla de la transformación educativa, pero en realidad lo que estamos buscando es transformar al ser humano. Es tener un ser humano mejor mañana que el de hoy y mejor hoy que el de ayer. Eso es lo que estamos buscando y lo estamos encontrando, lo estamos haciendo. Creo que las capacidades que están, evidentes en nuestros colegios privados. No entra en discusión el producto educativo que los colegios privados damos. Lo ha demostrado, por ejemplo, hace poco la prueba Avanzo en educación media, en donde el colegio Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno en la colonia San Benito obtuvo el mejor puntaje. El colegio León Sigüenza de Cojutepeque obtuvo otro mejor puntaje. El colegio Maya de la Libertad obtuvo el mejor puntaje. El colegio Centroamérica de San Salvador obtuvo el mejor puntaje. El Liceo Francés de Santa Tecla obtuvo el mejor puntaje. Todos los colegios privados. Son colegios privados en la punta de los mejores puntajes. Y podría seguirle mencionando, Fernando, a saber hasta en qué punto podríamos encontrar una institución del otro sector que no es privada. Sin embargo, eso nosotros, si nos llenara de orgullo, es del orgullo positivo y es reconocible por el esfuerzo que hacemos en los colegios de hacer el mejor trabajo. Y si nos vamos a educación básica, con las pruebas que se hicieron de Conociendo Mis Logros, es la misma historia. Entonces, si tú al estudiante le estás poniendo la oferta de que va a tener acceso a los 5 días de clases en la semana, el estudiante se va a sentir ocupado, se va a sentir útil, se va a sentir que tiene un proyecto de vida que desarrollar. Pero si tú lo estás relajando a decirle, solo venga 2 días a clases, ni siquiera 2 días y medio de la semana, solo deja 2 días a clases, o vas a venir nada más media mañana, 3 veces por semana, o no te vas a presentar a clases. Si querés recibirlas desde la casa, cuando puedas recibirlas. Cuando se le ofrece al estudiante un sistema de educación tibio, el estudiante se va. Cuando no motiva el ambiente al estudiante a permanecer dentro de él, el estudiante se va. Y el padre de familia, haga lo que haga, no va a poder obligarlo al estudiante a permanecer dentro del sistema. Porque la educación, Fernando, la educación es un hecho voluntario, no es un hecho obligatorio. Por más que usted quiera
concretar, materializar el hecho educativo en un ser humano no se logra si el ser humano no lo permite. Es como comer. Usted, por lo más que quiera que su hijo coma, por más que usted lo obligue o se ponga algo, hemos visto cuadros, por ejemplo, que con el cincho a la par está el papá y dice, coma al niño. Si el niño no abre su boquita, si el niño no traga su alimento, no come. Así es la educación. La educación es un acto voluntario en el cual deben haber suficientes detonantes de motivación para que el estudiante permanezca y produzca conocimiento, y produzca aprendizaje, y produzca saberes y presaberes. Si el estudiante no quiere, eso no va a pasar. Entonces, ¿cuál es la apuesta del sistema educativo aquí? Lo que estamos haciendo en los colegios privados es crear esos ambientes, pero crearlos realmente, no idealmente. Porque yo puedo soñar con un ambiente como el que le acabo de describir en los colegios privados, pero si no es real, de nada sirve. Si yo no le compruebo a usted que los resultados son los que le estoy diciendo, de nada sirve que yo esté en estas cámaras y en otras más aquí hablando de este tema. Lo que yo tengo que decirles es lo real, y lo real es lo que el mismo Ministerio de Educación ha reconocido. Es más, ellos han premiado a nuestros estudiantes de colegios privados. Muchos han ganado becas de $100,000 para poder estudiar en el sistema de educación superior dentro y fuera del país. Reconocer eso por parte del Ministerio de Educación, que es juez y parte de su propio sistema de educación pública, yo creo que es meritorio para todos los colegios privados decir, hombre, están haciendo lo suyo. Y yo creo que vale la pena al magisterio, al estudiante, al padre de familia, reconocerles a la labor. Entiendo que ustedes también como usted me comenta, han reambientado también a los estudiantes. Porque estamos hablando de casi 2 años de ausencia del sistema presencial, del sistema educativo como tal, que muchos desertaron en el momento en que dijeron, bueno, clases virtuales, que no aguantaron estar cerca de la pantalla. Por supuesto, nosotros hemos recuperado estudiantes que estaban fuera del sistema. Tuvimos estudiantes que en el año 2020 dejaron las aulas. En el año 2021 no logramos recuperarlos. El año 2022, un diciembre de 2021, fue muy importante, digamos, el ambiente que se mostró de confianza. En tanto que, hombre, ya solo dicen que es Omicron, la ofensiva que tenemos de salud. Entonces, ¿qué tal si nos portamos mejor y si asistimos a clases y nos motivamos de nuevo para entrar? Entonces comenzó ese ambiente de confianza en los colegios privados, porque habíamos mostrado suficiente capacidad para poder permitir tener una orientación muy, digamos, de calidad para eso. Licenciado, nos vamos a trasladar a una nueva pausa comercial, pero al regresar quisiera que nos respondiera, ¿realmente alguien se opuso a que los colegios privados regresaran o ofrecieran la modalidad presencial con esto del Omicron? Bueno, hay que analizarlo tras la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Desde luego que es innegable que muchos padres de familia en el pasado tomaron criterios como, por ejemplo, no enviar a sus hijos por temor al contagio. Sin embargo, ahí nació también un debate entre, bueno, ok, no quiere que vayan a las escuelas, no quiere que vayan a los colegios, a los institutos, precisamente porque mencionan que hay más probabilidad de contagio. Pero también del otro lado del debate se encontraba, bueno, no quieren que vayan a las escuelas, pero ¿por qué los llevan a la playa? ¿Por qué los llevan a los estadios? ¿Por qué los llevan a los centros comerciales u otros lugares donde hay
una fuerte aglomeración. ¿Será que los colegios privados también se habrán enfrentado con este debate? Le cedo la palabra al licenciado Javier Hernández. Gracias, Fernando. Mire, yo creo que aquí tenemos lecturas de distinto tipo de acuerdo a los intereses de cada quien. Yo he visto con mucho respeto y obediencia lo que emana como orden de nuestras autoridades y encuentro muy salomónico las decisiones que han hecho. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si el Ministerio de Salud dijera que se cierra la modalidad semipresencial y se queda solo presencial? ¿Y qué pasara ante esa burbuja de cristal que no conocemos el futuro? ¿Qué va a pasar? Imagínense que ordenen 100% presencial las clases nuestras autoridades y en una semana la alza de contagios se va para súper alta. Todo el mundo va a creer que es culpa del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud que ordenó la modalidad presencial. Entonces dijeron ellos, no pues, si esa curva se va para arriba, será porque el padre de familia decidió enviar a su hijo presencialmente a clase, pero no porque nosotros lo hayamos ordenado. Entonces el Ministerio de Educación está insistiendo en el Twitter, en el Facebook, ahorita, está insistiendo que si el padre de familia no quiere mandar a su hijo al sistema presencial, puede recibir sus clases desde casa, dice el Ministerio de Educación. Así lo estamos leyendo ahorita, usted ve las redes sociales y así lo dice. Okay. ¿Pero por qué lo dice? Porque si llegara a haber un contagio masivo, no será el responsable el Ministerio de Educación ni el Ministerio de Salud, porque ellos han dicho de que la responsabilidad de decidir si asiste presencialmente o no a clases no es una decisión del colegio, no es una decisión de la escuela, es una decisión del papá. Entonces la responsabilidad va a quedar en él. Bueno, esa es una lectura de las autoridades del Ministerio de Educación. La lectura de los padres de familia es que es una decisión compartida. Ustedes los sondeos que ustedes hacen, los periodistas ahí, ¿y usted qué quiere? ¿Clases virtuales o clases presenciales? Entonces usted observa compartida la opinión. No, dice uno papá, yo quiero que mi hijo asista presencialmente porque solo así aprende. Sí. Y el otro dice, no, es que el contagio está muy alto, así que yo no quiero que mi hijo vaya, mejor que de la casa recibe las clases. Lectura de los padres. Veamos la lectura de los colegios privados. Los colegios privados nos hemos pronunciado más por la presencialidad que por la virtualidad, sin dejar de trabajar las dos modalidades, como ya lo hemos explicado acá. Es más, nosotros hemos incursionado en modalidad de servicios virtuales, remotos, sincrónicos y asincrónicos, de una manera espectacular, con suficiente capacidad tecnológica, adiestramiento y con calidad de servicio. Sin embargo, nosotros nos pronunciamos más por la capacidad de desarrollar sistemas de modalidades presenciales porque es el ideal, es lo que realmente sí enseña. ¿Por qué digo esto? Y aquí vamos a la reflexión final de este tema. ¿Por qué? Porque en realidad hay un autoengaño en el mundo en el que se está diciendo que las clases virtuales son clases y en realidad no saben ni qué es una clase virtual. ¿Qué es una clase virtual, Fernando? Aquí en este país se ha engañado a la gente o se ha autoengañado en el sentido que creen que la clase virtual es toda clase que no es presencial. Y eso no es así. Fíjese que hay un papá, por ejemplo, usted sabe que yo trabajo en el sistema público también, y entonces hay papás que dicen, mire, fíjese que mi niño no va a poder venir a clases presenciales, se va a quedar con clases virtuales. Bueno, está bien, le dice uno, porque como es la opción que ha dado el sistema, ¿verdad? Pero cuando usted va al hecho, la tal clase virtual no existe. ¿Por qué no existe? Porque no existe el momento en el que el maestro en el aula pública graba la clase para darle en tiempo diferido al estudiante que se llama clase virtual. No existe. Ese sistema no está instalado. Eso es falso. Tampoco está, mucho menos, el modelo sincrónico.
en el que el maestro en el aula de la escuela pública está dando la clase simultánea a los presentes y a los ausentes. Eso no existe. Los padres de familia dicen que son clases virtuales. La comunicación por WhatsApp que tiene el docente con él de enviarle guías de estudio al estudiante, valga la redundancia, por medio del WhatsApp, y el padre de familia llega a dejar los folders con los productos que piden las guías de estudio a la escuela, y a eso le llaman clase virtual, lo cual no lo es. Ok, vamos a continuar hablando sobre este tema tan interesante luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y en el inicio del año escolar de los colegios privados, ¿qué tanta fue la dificultad para equipar a cada aula y a cada colegio con las medidas o el equipo de bioseguridad? Que nos lo diga el licenciado Javier Hernández. Bueno, nosotros hemos invertido mucho recurso financiero, material, en tener disponibles o dispuestas nuestra infraestructura en capacidad de garantizar los protocolos de bioseguridad e ir más allá de ello. Fíjese que nosotros estábamos, por ejemplo, en contra del uso del amonio por los componentes que este químico tiene y que es contraproducente para la vida de los niños y de todos. Y adquirimos un sistema de desinfección mensual en los centros educativos a base de componentes que están comprobados que podían ser efectivos en la desinfección de nuestros centros educativos. Y es tecnológico, o sea, usted tiene el código QR en el centro educativo donde puede verificar como padre de familia el nivel de desinfección que tiene el centro educativo y el tiempo de expiración que tiene esa desinfección que se ha hecho. Eso es carísimo, Fernando. Aparte de todos los componentes que exige el protocolo de bioseguridad que el Ministerio de Educación ordenó instalar. Así que los componentes en ese sentido ha sido de alta inversión, pero yo creo que ha valido la pena porque han garantizado un sistema de educación privada como el que tenemos ahorita. Qué bueno, licenciado. Sería interesante continuar hablando de este tema tan importante, pero el tiempo se nos ha terminado. Sin embargo, el tiempo corto. Sí, desde luego. Sin embargo, es un verdadero placer haberlo tenido por acá. Muchas gracias, Fernando, y un saludo, por supuesto, a toda nuestra audiencia, a todo el sistema educativo privado, a los padres de familia, agradecerles su confianza, a los maestros su desempeño y a los estudiantes su esmero que ponen cada día para ser los mejores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciados, y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por habernos acompañado, así que nos vemos en una nueva emisión de su programa Criterios. Pase buenas noches.